Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy a diferencia de otros audios, no tengo nada preelaborado. Generalmente me escribo algunos datos como para no olvidar cosas importantes y a veces hasta líneas completas, ¿no? No es este el caso. Hoy estoy grabando sin ningún Word de por medio, sin ninguna hoja de papel, nada. Solo una hojita muy pequeña con datos técnicos, ninguna otra cosa. ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de un tema que ya lo puse en las redes sociales como tema de consulta o discusión y que pretendo de este modo aclarar un poco ese panorama. Algunos que me conocen saben que soy radioaficionado desde hace muchísimos años. Empecé muy joven siendo radioaficionado y hoy ya no soy tan joven. Pero evidentemente tengo extracción técnica. Para ser radioaficionado hay que tener técnica, porque en general nosotros nos armamos nuestros propios equipos, o lo hacíamos en una época donde era más sencillo. Hoy es muy complicado armar un equipo de radio, es todo muy compacto. Dependemos mucho de los circuitos integrados, de distintos componentes muy pequeños que van muy comprimidos, metidos dentro de una caja muy pequeña. Entonces se nos hace muy complicado para nosotros armarnos nuestros equipos. Aunque el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es las dimensiones de los equipos, pero el principio de funcionamiento se mantiene inalterable, sigue siendo el mismo, y es el mismo principio de funcionamiento que tienen las emisoras comerciales. No hay diferencia en eso. La diferencia son los tamaños, nada más. ¿Por qué menciono esto? Porque a partir de eso me siento con una mínima autoridad como para poder hablar de este tema desde el punto de vista técnico sin volverlos locos a ustedes. ¿Cuáles son las bandas que utilizamos los radioaficionados para transmitir? De acuerdo a las distintas categorías, porque hay distintas categorías dentro de radioaficionados y tiene que ver con la preparación de cada uno. Digamos que la inicial es la banda de 80 metros, donde se transmite con una frecuencia de 3,5 MHz. Tomémoslo como número, si no entendemos mucho del tema, ¿no? Miremos los números. Es decir, comenzamos con 3,5 MHz, el que es novicio. Después se sube a otra categoría, que es la banda de 40 metros, donde se transmite a 7 MHz, no 3,5, sino el doble, a 7. Luego a los 20 metros, que se transmiten 14 MHz. Y después a los 15 metros, que ya son las categorías altas, elevadas, de gente que está muy preparada, donde se transmite a 21 MHz. Estas bandas, las más altas, las de 20 y 15 metros, suelen ser internacionales porque alcanzan distancias muy grandes. Esto trabaja por rebote ionosférico, es decir, la señal sale de tierra, rebota en la ionosfera y si no choca con algún avión de los que dijo algún presidente alguna vez, caen sobre la tierra un poco más lejos. Después está otra banda que también utilizamos nosotros, que es la de 70 centímetros, que se la conoce como UHF, que transmite en 432 MHz. Recuerden que empezamos con 3,5 y estamos en 432 ahora. ¿Por qué se llama UHF? Porque es la sigla en inglés que significa frecuencia ultra elevada. Estamos a un paso de la microonda. A propósito, ¿tienen idea de en qué frecuencia trabaja un horno de microondas? Bueno, yo se lo cuento. No se sabe exactamente porque depende del horno, pero está aproximadamente en los 2450 MHz. Es decir, muy por encima de los equipos de radioaficionados. 2450 MHz. ¿Y qué pasa con la comida que ponemos en el horno microondas? Se calienta de adentro hacia afuera y es totalmente radiactiva. Por ese motivo es que es totalmente hermético el horno microondas. Porque si uno tuviera la posibilidad de meter una mano o si pudiera meter la cabeza ahí adentro, se le cocinaría la cabeza o la mano. Entonces, por ese motivo es que es tan blindado el horno microondas, para que no salga radiactividad hacia afuera. Ese es el punto. Es decir, tenemos en casa una bomba radiactiva y no lo sabemos, pero sí existe, es así. Hasta aquí llego con la parte de radioaficionados. ¿Y por qué hablo de todo esto?
porque el punto de discusión que tuvimos ahí en Facebook tiene que ver con la tecnología 5G de los teléfonos celulares. Y ni siquiera de los teléfonos, porque los teléfonos son una parte de la tecnología 5G, ya que en otros lugares del mundo prácticamente todo es 5G. Los electrodomésticos trabajan en 5G incluso. Y si bien no se tiene certeza acerca de cuánto afecte esa tecnología al ser humano, lo están usando, sin tener la certeza, porque algunos estudiosos hablan que la forma en que trabaja el 5G puede resultar cancerígeno. ¿Por qué? Por la frecuencia en la que trabaja. Hablamos hasta aquí de las bandas de radioaficionados que empezaban en 3,5 y la más elevada de todas, cercana a la microondas, era la de 432 megas. El horno de microondas dijimos 2450. ¿Saben en qué frecuencia transmite 5G? Transmite en 6000 MHz. Hay otra forma de medida para decirlo más fácil, que es 6 GHz, que son 6000 MHz. Es decir, esto es frecuencia elevadísima. Y ahí estamos en microondas. Ya estamos superando, porque en microondas dijimos que el horno está a 2450. Se superó casi 3 veces la frecuencia del microondas. Y eso es lo que está en el aire cuando se transmite en 5G. Una transmisión que nos afecta, como nos afectan todas las transmisiones, Si usted tiene una planta transmisora de una emisora radial, va a estar afectada por la radiación que genera esa antena, ya que todas las transmisiones generan un espectro electromagnético que afecta a todo el entorno de donde sale la transmisión. De modo que si usted tiene una planta transmisora enfrente de su casa, está expuesto permanentemente a esa radiación y seguramente va a tener problemas de salud en algún momento. Esto no sucede con los teléfonos porque no hay plantas en todos lados. Aparte, las emisoras normalmente tienen las plantas transmisoras lejos de las zonas urbanas. Como la transmisión en 5G es muy corta, digamos en distancias, no cubren distancias muy grandes como la banda de 20 o 15 metros como dijimos, sino que es muy corta, las empresas de telefonía se ven obligadas a colocar una especie de repetidoras, que son unas antenas que las habrán visto por todos lados, que tienen como si fueran 3 caños, un triángulo con 3 cosas que salen para arriba, que esas son las antenas de telefonía móvil, y se ven obligados a ponerlas cada vez más cerca para que la tecnología 5G cubra un área más o menos importante, porque si no la señal se caería ahí nomás y se podría escuchar el teléfono a 15 cuadras, después ya no se escucha más. Entonces, antes de las 15 cuadras, las empresas de telefonía colocan una torre repetidora y se va haciendo el enlace de torre en torre hasta que llega al teléfono receptor. ¿Qué sucede? Que todas esas torres están irradiando todo el tiempo y están irradiando a 6 GHz, a esa frecuencia, generando en todo el entorno de la torre un peligro latente para aquel que esté viviendo por ahí. Como digo, no hay certeza de hasta dónde puede generar un daño a la salud todo esto. Pero sí hay estudios realizados que hacen presumir la posibilidad de que esto genere cáncer. Así de sencillo y así de complicado. Entonces, si uno está viviendo al lado de una torre, bueno, les sugiero que se consigan un medidor de efecto de campo, así se llama técnicamente, pero hay otros equipos también, ¿no?, que le va a mostrar en qué medida está siendo afectada su casa por esa torre. No son equipos carísimos, no son baratos tampoco, pero no son carísimos, y se puede medir la radiación. Y la radiación debiera estar en esos equipos por debajo del número 1. Y hoy estoy viendo un video de alguien que lo puso en YouTube, que su casa está casi enfrente de una de esas torres, y el hombre que estaba con el equipo en la mano midiendo llegó hasta el dormitorio del hijo, que era la parte más lejana del living, de la entrada de la casa, y tenía una ventana que daba a 20 metros a una torre de telefonía de una de las empresas de aquí de Argentina. ¿Sabe cuánto estaba
la radiación en la pieza del hijo, lo que estaba recibiendo el hijo. No recuerdo exactamente el número, no les quiero mentir, pero estaba casi por los 2000 megahertz, es decir, estaba cerca del microondas. Y ese chico estaba recibiendo la radiación cada vez que se iba a dormir o cada vez que estaba en su pieza. Así que les sugiero que lo averigüen, porque no es bueno lo que está pasando. Encima, me enteré en estos días que en Japón se están haciendo ensayos de velocidades mayores todavía. En algunos casos están haciendo pruebas hasta 8G, que eso es super microondas, que son perforantes, eso pasa a través del cráneo. Por eso digo que le fríen el cerebro, porque son tan perforantes, es una señal tan aguda que perforan el cráneo llegando hasta el cerebro y afectando directamente al cerebro y generando no solo células cancerígenas, sino modificaciones del comportamiento por consecuencia de esa radiación de la que hablo. No soy médico, soy técnico, pero conozco de esto porque hace muchísimos años que vengo trabajando con radiofrecuencia, que de eso se trata, así se llama, radiofrecuencia, que es una frecuencia calórica. Y hace muchísimos años que vengo trabajando con ello, por eso es que conozco tanto. Les sugiero, por supuesto, que averigüen, que investiguen. Pueden googlear, hay mucha información en Google, también en YouTube, sobre este tema, y que hagan las pruebas que les digo para ver hasta qué punto están usted y su familia expuestos a todo esto. Eso es todo. Espero que les haya sido de utilidad y será hasta la próxima.